Muy buenas a todos, el Rasoda Blaugrana al habla. Vamos con un vídeo que tenía ganas de hacer desde que el amigo Tebas salió con aquellas declaraciones después de tener que admitir una masa salarial de 656 millones de euros para el Fútbol Club Barcelona, como todos recordaréis. La anterior cantidad estaba en menos 144 y tras la última revisión, pues el coste de la plantilla del Fútbol Club Barcelona podría llegar incluso a esos 656 millones de euros. Pero bueno, como todos sabéis, evidentemente el Barça no va a llegar a esa cantidad. Muchos han sido los jugadores que se han ido, recientemente incluso Pjanic y Braithwaite. Así que uno se pregunta, ¿no? ¿Cuán grave es esta situación, ¿no? Que ha salido ahí Tebas diciendo que el año que viene no habrá palancas, recordándolo, ¿verdad? Para regocijo y aplauso de esos economistas de élite que veis por las calles y por los bares de vuestro pueblo, ¿no? Amplios conocedores de la materia, ¿no? De toda la macroeconomía, de las leyes de Keynes, del óptimo de Pareto y de las teorías de John Ford, unos auténticos ilustrados que pueblan los pueblos de España, haciendo gala de unos conocimientos absolutamente espectaculares de la materia económica, con lo cual el futuro de España como potencia mundial parece asegurado a nivel económico. Tenemos que congratularnos de tener una generación tan preparada, ya que hasta incluso aquel cabrero que ordeña cabras sabe lo que no hay en los escritos sobre economía. Fantástico, absolutamente fantástico. Bueno, pues haciendo un pequeño ejercicio de investigación, ¿no? Sobre los salarios de los futbolistas de la plantilla actual del Fútbol Club Barcelona, pues uno se pregunta, ¿estaremos tan lejos de esos 400 y pico millones que tenemos que tener el año pasado, según nuestro amigo Tebas, que seguramente prevé que vayan al Camp Nou 60.000 personas y no más de 80.000 como están yendo partido tras partido, ¿no? Pues bien, aquí vuestro amigo el Rasoda Blaugrana ha hecho un pequeño trabajo de investigación recogiendo lo que serían los salarios de la plantilla actual del Fútbol Club Barcelona. Y para ello, pues he tenido en cuenta las previsiones más catastróficas y más espectaculares con esos salarios probablemente inflados procedentes de páginas de la caverna. Con lo cual aquí los salarios no están tirando por la baja, sino están tirando por todo lo alto, absolutamente por todo lo alto. Así que las cifras que voy a dar muy probablemente sean bastante superiores a lo que es la realidad. Bueno, para calcular ese límite salarial, pues tenemos que hacer la suma de los salarios de cada futbolista en bruto, además de la cantidad pendiente de amortización por cada uno de ellos en caso de que, bueno, de los jugadores traspasados, que ya sabéis que el coste del traspaso se divide entre los años de contrato que tiene el jugador para que el FC Barcelona contabilice la cantidad resultante a modo de amortización. Así que vamos con ello, vamos a empezar por Ter Stegen. Ter Stegen, según las previsiones más catastrofistas, cobraría 9 millones de euros netos, lo que serían 18 millones de euros brutos, que en realidad son menos, pero vamos a colaborar, vamos a redondear con ese porcentaje, duplicando la cantidad del salario neto, aunque realmente es algo inferior a ese 100%. La retención fiscal. Pero bueno, vamos a calcular 100%. 9 millones de euros netos, 18. Ter Stegen, 18 millones brutos. Héctor Bellerín, que ha llegado completamente gratis, percibiría alrededor de 8 millones de euros brutos. Sergi Roberto, tras la última renovación, ha diferido el salario que tenía antes, con lo cual esta temporada percibirá 7 millones de euros brutos. Vamos con el primer fichaje de la lista, Jules Koundé. Como todos sabéis, el fichaje está cifrado en torno a los 60 millones de euros. El futbolista percibe 13 millones de euros brutos más 15 millones de amortización, lo cual serían 28. Esos 15 millones han sido calculados entre los 60 del coste del traspaso divididos por las 4 temporadas que ha firmado. O sea que Jules Koundé lo tenemos ahí con 28 millones de euros que cuesta al FC Barcelona esta temporada. Ronald Araujo, tras su renovación,
pasa a costar 13 millones de euros brutos. Nuestro amigo Christensen, que ha llegado gratis en este mercado de verano, pasa a costar 12 millones de euros brutos. Eric García, que llegó gratis la temporada pasada del Manchester City, percibe uno de los salarios más bajos de la plantilla, 3,5 millones de euros netos, lo que son 7 millones de euros brutos. Vamos ahora aquí con un caso absolutamente espectacular y siempre según las teorías más catastrofistas que provienen de la caverna y también de la caverna catalana. Vamos con el caso de Gerard Piqué, que percibe 14 millones de euros netos, lo que serían 28 millones de euros brutos, y que según todas estas páginas catastrofistas, el FC Barcelona tiene que pagarle 22 millones de euros más, que serían los que le corresponden por el salario diferido de la pandemia tras su último contrato firmado con Josep María Bartomeu. Así que estamos hablando de 28 millones de euros brutos de salario, más 22 que le debemos de la pandemia esta temporada. Estamos hablando de Gerard Piqué, 50 millones de euros brutos que nos costará esta temporada. Jordi Alba, un caso similar, cobra 10 millones de euros netos, lo que son 20 millones de euros brutos, y también según esas páginas catastrofistas hay que añadirle otros 15 millones de su salario diferido por la pandemia, así que Jordi Alba costará al FC Barcelona esta temporada 35 millones de euros. Marcos Alonso ha llegado gratis procedente del Chelsea tras esa operación con Pierre-Emerick Aubameyang, en la que el futbolista llegó con la carta de libertad, con lo cual no hay amortización alguna y ciframos el salario de Marcos Alonso en 5 millones de euros netos, lo que serían 10 millones de euros brutos. Alejandro Balde, el bueno de Alejandro Balde, que se estima que percibe 0,2 millones de euros, ese sería el coste de Alejandro Balde para el FC Barcelona en esta temporada, una cantidad muy pequeña al tratarse de un canterano que todavía no tiene ficha profesional. Nuestro amigo Sergio Busquets, otro de los pesos pesados, 11,5 millones de euros netos le contemplan, lo cual son 23 millones de euros brutos que, unidos a los supuestamente 17 millones que se le deben del tema de la pandemia, Busquets costaría al FC Barcelona 40 millones. Y vamos con Pedri, que renovó el año pasado a razón de 6 millones de euros netos, lo cual son 12 millones de euros brutos, y le vamos a poner una amortización de 3 millones de euros en los que fue, prorrateado su traspaso de Las Palmas. Tenemos aquí ahora a Gavi, al que habría que ver si esta temporada se le cuenta la ficha anterior o la ficha que va a empezar a cobrar a partir de ahora. Vamos a ponernos evidentemente en el peor de los casos para satisfacer a estos economistas y que no se vuelvan locos troleando el vídeo. Con lo cual, Gavi, que ha renovado por 4,5 millones de euros netos por temporada, costaría al FC Barcelona en este ejercicio 9 millones de euros brutos. Vamos con Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, futbolista que percibe 9 millones de euros de salario neto, lo cual serían 18. Y la prorrata por el tema de la pandemia serían otros 10 millones de euros a añadir. Frenkie de Jong costará al FC Barcelona esta temporada 28 millones de euros. Franck Kessie, al igual que Christensen, vino por el mismo salario, 6 millones de euros netos, sin coste de traspaso alguno. Estamos hablando de Franck Kessie, costaría 12 millones de euros brutos. Ferran Torres, vamos con Ferran Torres, este jugador tan polémico. ¿Cuánto hemos pagado por Ferran Torres? Sí, 55 millones de euros, con un contrato de 5 temporadas, con lo cual esa amortización sería de 11 millones. Y un salario del que nadie te habla, que es uno de los más bajos de la plantilla actual. Estamos hablando de un salario de 3,5 millones de euros netos, lo que son 7, con lo cual el coste de Ferran Torres es de 7 millones de euros más 11 de la amortización. Estamos hablando de 18 millones de euros. Ansu Fati, también futbolista que ha firmado por 6 millones de euros netos. Ansu Fati percibe al año 12 millones de euros brutos procedentes del FC Barcelona, siempre teniendo en cuenta las noticias de la prensa en todos y cada uno de estos casos. Ousmane Dembélé, fichado en su momento por 145 millones de euros. Fue fichado hace 5 años, con lo cual, con los 2 años que vienen ahora,
Estamos hablando de 7 temporadas. Fue un fichaje de 125 más 20 en variables. Vamos a redondear, vamos a dividir 140 millones, por ejemplo, dado que seguro que en las temporadas anteriores no ha cumplido esas variables. Vamos a dividir 140 entre los 7 años. Entre los 7 años, lo que daría una amortización de 20 millones, y vamos a ponerle un salario bastante elevado de 9 millones de euros netos que están diciendo aquí desde la caverna, aunque hay fuentes que dicen que es bastante menos, pero bueno, vamos a poner siempre por lo alto. 20 más 18, Ousmane Dembélé costaría 38 millones de euros, y ojo, siempre en el caso de que el FC Barcelona no hubiese dado ya por terminada la amortización del futbolista, que recordaréis que terminó contrato, con lo cual es un contrato nuevo, así que habría que restar esos 20 millones de amortización, pero aquí hay que dar una versión catastrofista para que esos economistas de élite no empiecen a echar espuma por la boca volviéndose absolutamente locos con el contenido de este vídeo. Así que Ousmane Dembélé costaría 18 más 20, 38 millones de euros. Y ahora Rafinha, que estamos hablando también de un fichaje de 60 millones de euros más 15 en variables. El bueno de Rafinha ha firmado por 5 temporadas a razón, esperad que lo tengo por aquí, que me lo he perdido, de 6 millones y medio de euros netos. Estamos hablando de un salario de 13, y esas 5 temporadas el FC Barcelona amortizará a razón de 15 millones de euros en cada una de ellas. Hablamos de Rafinha por un total de 28 millones de euros. Memphis Depay llegó gratis la temporada pasada y percibe 10 millones de euros brutos según las informaciones de la prensa. Y nuestro amigo Robert Lewandowski, el fichaje de 45 millones de euros por este carroza que está callando bocas con su Botafumeiro, ¿no? A ritmo de Botafumeiro por detrás, tras, ya lo sabéis. Pues bueno, Lewandowski percibe 10 millones de euros netos, lo que son 20 millones, más esa amortización de esos 45 millones por las 3 temporadas que ha firmado. Estaríamos hablando de 20 más 15, igual a 35 millones de euros. Los porteros suplentes, Arnau Tenas e Iñaki Peña, estamos hablando de un total de, vamos a ponerle 2 millones de euros entre ambos, tirando por lo alto. Y Pablo Torre, que percibe un salario de 200.000 euros, y la amortización del fichaje del Racing de Santander sería en torno al 1,5 millón de euros por cada una de las temporadas que ha firmado. Bueno, estas son las cifras. Y estas cifras arrojan un total de 437 millones de euros, redondeando por lo alto. Estamos hablando de esos 400 y pico que decía nuestro amigo Tebas, ¿no? Una situación absolutamente catastrofista que nos estaba vendiendo nuestro amigo Tebas. Pero ojo, que llegan los economistas y me recuerdan: ¡Rapsoda, cabrón! ¡Estás mintiendo! Te estás olvidando de los pluses y las primas por títulos. Los pluses por objetivos de los futbolistas y de las primas por títulos. Bueno, vamos a tomar como referencia la temporada pasada del Real Madrid, ¿no? Cuya caverna cifra esas primas en unos 32 millones de euros por el doblete, ¿no? A repartir entre toda la plantilla. Y vamos a añadirle un poquito más. Vamos a subir hasta 50 millones, incluyendo pues los objetivos personales de los futbolistas, como es que ganen el Balón de Oro. Ya sabéis que no pueden ganar el Balón de Oro todos a la vez en la misma temporada, pero aquí el Rapsoda va a destinar una partida, ¿no?, de unos 20 y pico millones de euros para hacer un total de 50, en el caso de que, imaginaros que todos los jugadores del Barça ganaran el Balón de Oro, se ganaran todos los títulos y tal. Bueno, le añadimos esos 50 millones y estamos hablando, redondeando por lo alto una vez más, de 490 millones de euros que entran dentro de los 400 millones y pico que decía nuestro amigo Tebas, que no lo veía tan claro, sin palancas, lo veía negro. Yo no lo veo tan negro, amigo Tebas, y más teniendo en cuenta que el público sigue llenando el Camp Nou, colega. Amigo Tebas, pide disculpas, informa a la gente, da una puta rueda de prensa y dile a la gente que la masa salarial no está tan mal. No tengas tanta cara dura. Dile a la gente que esto no está tan mal. Y más teniendo en cuenta que nuestro amigo Sergio Busquets finaliza contrato el año que viene, con lo cual disponemos de los 40 millones de Busquets que desaparecen una vez finalice el contrato. Imagínense ustedes si Gerard Piqué tiene un gesto
¿no? Y reduce algo su cantidad, al igual que Jordi Alba y al igual que Frenkie de Jong. No lo veo, no parece tan complicado, ¿a que no? Estar en torno a esos 400 y pico que dice nuestro amigo Tebas, cuando actualmente estaríamos en 490. Amigo Tebas, vaya cara dura que te contempla, compañero. Vaya cara dura que te contempla. Un abrazo enorme desde aquí para todos los economistas que sigan ordeñando ahí las cabras, porque tienen que labrarse un futuro lejos de la economía. En serio, háganme caso, lejos, muy lejos de la economía. Y nada más que comentar por si os ha parecido poco. Dejadme en la caja de comentarios lo que pensáis de todo esto, si os han sorprendido las cifras, qué os parecen, porque ojo, estoy hablando de cifras probablemente infladas desde la caverna, y es posible que sean incluso inferiores, pero estos son los números que he conseguido. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño trabajo así realizado en apenas media hora, ¿no? Que lo puede hacer cualquier paisano de a pie, pero bueno, parece que Tebas no lo quiere hacer y prefiere manchar el nombre del Fútbol Club Barcelona una y otra vez. Dejadme en la caja de comentarios qué pensáis vosotros, si creéis que esto es cierto o no, si se me ha olvidado algún jugador, que yo juraría que no. Y bueno, si os ha sorprendido tanto como a mí. Os contestaré a todos y cada uno de vosotros, como hago siempre, con muchísimo gusto. Visca Barça, un saludo enorme del Rapsoda Blaugrana. ¡Vamos!